Las anemias megaloblásticas pues son distintos tipos de anemias, ¿no? Pero todos estos tipos de anemias tienen características generales. Entonces, antes de hablar de una anemia por déficit de vitamina B12 o por déficit de ácido fólico, tienes que conocer las características generales de las anemias megaloblásticas, ya que tanto en el déficit de fólico como el de cobalamina van a presentar estas mismas características. Entonces, esta diapositiva es importante que te la aprendas. ¿Qué es lo que vamos a observar principalmente en la sangre periférica? Bueno, como te he indicado, la alteración en la síntesis de ADN de las células sanguíneas pues provocan un aumento de tamaño. Por lo tanto, en sangre periférica, en un frotis, vamos a observar macrovalocitos y también neutrófilos hipersegmentados. Neutrófilos hipersegmentados quiere decir que tienen un aumento en la división de sus núcleos. Aquí tienes en la imagen un frotis sanguíneo y te estoy señalando con el marcador un neutrófilo. Entonces, si tú observas, tiene varios núcleos, ¿no? Aquí podemos contar 1, podemos contar 2, podemos contar 3, 4, 5, 6, etc., ¿no? Tiene un montón de núcleos. Entonces, un neutrófilo hipersegmentado y macrovalocitos, es decir, una célula sanguínea grande, es característica de las anemias megaloblásticas. Recuerda que las anemias megaloblásticas son también anemias hiporregenerativas. Por lo tanto, los reticulocitos generalmente están disminuidos, aunque también pueden estar normales, evidentemente. ¿Qué es lo que observamos en el hemograma? La anemia megaloblástica es un tipo de anemia macrocítico. Por lo tanto, el volumen corpuscular medio estará aumentado, ¿no? La anemia megaloblástica es macrocítica con un BCM aumentado. Y como te he indicado en la fisiopatología, que debido a que estos precursores eritroides salen a la sangre, pues hemolizan de forma bastante rápida. Entonces también en la bioquímica sanguínea vamos a encontrar algunos datos de hemólisis. Por ejemplo, una elevación de la LDH, ¿no? Y también un aumento de la bilirrubina. Todo esto debido a que se produce una hemólisis temprana de los eritrocitos. ¿Y qué es lo que observamos en médula ósea? Pues una médula ósea hipercelular. Pero principalmente quédate con sangre periférica, macrovalocitos, neutrófilos hipersegmentados, en el hemograma un aumento del volumen corpuscular medio, anemia macrocítica. Evidentemente tiene que haber una disminución de la hemoglobina, pero eso ya no lo voy a repetir más. Y por la hemólisis, pues datos de hemólisis en la química sanguínea con elevación de la LDH y elevación también de la bilirrubina. Vamos a empezar con los tipos de anemia megaloblástica, ¿no? Vamos a empezar con el déficit de vitamina B12, la anemia por déficit de vitamina B12. Bien, aquí en la diapositiva te muestro una imagen bastante compleja, ¿no? Esta molécula que tú ves aquí, que te la estoy señalando, es la famosa cobalamina, que tiene un montón de componentes. Si tú ves en el centro de esta molécula, pues tenemos un átomo de cobalto. Entonces, por eso se denomina cobalamina. Entonces, esta es la famosa vitamina B12. ¿Dónde vamos a encontrar esta vitamina? Esta vitamina sí o sí es de origen animal, ¿no? Entonces, casi siempre la vamos a encontrar en alimentos de origen animal, sobre todo en el hígado, ¿no? de esos alimentos. También podemos encontrarlo en productos lácteos como el queso, ¿no? Pero recuerda, es una vitamina que está presente sobre todo en el reino animal. Entonces te imaginarás que aquellas personas que tengan una dieta vegetariana estricta van a tener una deficiencia de vitamina B12.
¿Cómo se produce el metabolismo, la absorción de esta vitamina? Es importante conocer este mecanismo. La vitamina B12 llega a nuestro estómago. En nuestro estómago, por los ácidos y el pH, se desdobla. Entonces tenemos un radical de cobalamina, ¿no? Este radical de cobalamina pasa hasta el duodeno. Dentro del estómago, si tú recuerdas por fisiología, hay unas células que se llaman células parietales. Estas células parietales secretan ácido clorhídrico, pero también secretan un componente proteico que es el famoso factor intrínseco gástrico. Este factor intrínseco gástrico va a ayudar a la absorción de la cobalamina. Entonces, como ves en la imagen, el radical de cobalamina va al duodeno, el factor intrínseco o IF, el factor intrínseco gástrico que se forma en las células parietales, también llega al duodeno y en el duodeno se va a unir a la cobalamina y va a formar el complejo factor intrínseco cobalamina. Este factor intrínseco unido a la cobalamina tiene que llegar al íleon, ¿sí? Al íleon del intestino. Y en el íleon del intestino, este complejo se absorbe hacia el enterocito. Entonces, para que se produzca la absorción de la vitamina B12 necesitamos el factor intrínseco gástrico que se forma en las células parietales del estómago. Este factor intrínseco se une en el duodeno más o menos con el radical de cobalamina y tiene que llegar al íleon para su absorción. Entonces, en forma resumida, la cobalamina unida al factor intrínseco se absorbe en el íleon del intestino, ¿sí? Bien, la etiología de la anemia por déficit de vitamina B12, pues evidentemente tenemos entre los principales factores las dietas veganas estrictas, porque te he dicho que esta vitamina solo se encuentra en alimentos de origen animal. Pero sin duda, la causa más frecuente del déficit de B12 es la alteración en la absorción. Y dentro de las alteraciones de la absorción, la causa más frecuente es el déficit de factor intrínseco gástrico. ¿No? Porque como tú has visto en una diapositiva anterior, ese complejo cobalamina factor intrínseco es importante para que se produzca la absorción, ¿no? ¿Qué otras alteraciones de la absorción pueden producir anemia por déficit de B12? Por ejemplo, una gastrectomía, evidentemente, ¿no? Si no hay células parietales, ¿no? No hay factor intrínseco gástrico, la mala absorción intestinal, también en la infestación por parásitos como el Diphyllobotrium latum, ¿no? Y algunos fármacos como los inhibidores de la bomba de protones, la colchicina, anticonceptivos y neomicina producen una alteración de la absorción. Y también dentro de la etiología del déficit de B12 está un consumo excesivo de alcohol. Bien, ¿cuál es la clínica del déficit de vitamina B12? Bien, la vitamina B12 también, al margen de usarse como molécula para la síntesis de ADN de las células sanguíneas, también es importante para los componentes mielínicos de los nervios periféricos, ¿sí? Entonces, cuando hay un déficit de B12, tanto el sistema nervioso como la médula ósea compiten por esta molécula. En muchos casos, si un paciente tiene anemia por déficit de B12, no tiene clínica neurológica. Y al contrario, un paciente que tenga clínica neurológica por déficit de B12 generalmente no tiene anemia, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las características clínicas? Bueno, evidentemente va a haber un síndrome anémico general, ¿no? Palidez mucocutánea, cefalea, debilidad, etc. Y características, por ejemplo, en el aparato digestivo observamos la glositis atrófica de Hunter. Esta imagen que te muestro de una lengua
¿Qué es la glositis atrófica de Hunter? Es la inflamación de la mucosa lingual, ¿no? Con un aumento en la sensibilidad dolorosa. ¿Qué es lo que va a pasar a nivel del sistema nervioso? Hay una alteración de la mielinización, por lo tanto, este déficit produce polineuropatías, ¿no? Y la más frecuente y la más característica, la degeneración combinada subaguda medular. ¿Sí? Entonces, un déficit de B12 nos produce alteraciones neurológicas. Polineuropatías, que es más frecuente, y más característico, una degeneración subaguda medular. Y también en algunos casos se ha visto que el déficit de B12 puede llevar a ciertas demencias. Este tema de las demencias lo vas a ver con más detalle cuando veas la parte de neurología, ¿sí? Y a nivel hematológico, evidentemente, nos va a producir anemia, ¿no? Una anemia de tipo megaloblástico. ¿Cuáles son las características principales para diagnosticar este tipo de anemia? Evidentemente tiene que tener características generales de anemia megaloblástica, que ya te he dicho en una diapositiva anterior, es decir, disminución de la hemoglobina, aumento del volumen corpuscular medio, porque es una anemia macrocítica, ¿no? En sangre periférica se verán neutrófilos hipersegmentados, se verán macrobalocitos, etc. Entonces, esta anemia por déficit de B12 tiene características generales de anemia megaloblástica. ¿Qué más? Tiene que haber una disminución sérica de la B12, aunque en algunos casos también puede estar normal, ¿no? Y hay dos moléculas que nos ayudan a diferenciar entre un déficit de ácido fólico y déficit de cobalamina, que son el ácido metilmalónico y la homocisteína. Ambos, tanto metilmalónico como homocisteína, están incrementados, es decir, están aumentados en el plasma, ¿sí? Entonces, hay déficit de B12 y hay aumento de metilmalónico y de homocisteína en el plasma, con las características generales de una anemia megaloblástica. ¿Cuál es el tratamiento? Pues evidentemente hay que corregir la enfermedad de base o lo que está produciendo este tipo de anemia. Si es un vegano estricto, tendrá que consumir suplementos o de B12, por ejemplo. Si hay alteraciones en la absorción, tendremos que corregir esas enfermedades, etc. ¿Cuál es el tratamiento? Hay que administrar vitamina B12, ya sea en su forma oral, como tú aquí ves en este frasco, o en su forma intramuscular, como aquí ves en estas ampollas, ¿no? Si la anemia se debe a una alteración en la absorción, pues evidentemente la administración tiene que ser vía intramuscular. Bien, vamos a ver un tipo de anemia que es un poco similar al déficit de vitamina B12, pero que tiene características especiales. Es la famosa anemia perniciosa, que la hemos resumido en esta diapositiva, ¿no? ¿Qué decimos de la anemia perniciosa? Es una anemia que se produce por un efecto autoinmunitario. Es la causa más frecuente de déficit de vitamina B12, ¿no? Entonces, la anemia perniciosa es la causa más frecuente de déficit de B12. ¿Cuál es su característica? Se produce por una gastritis atrófica con disminución de células parietales. Si disminuyen las células parietales, se produce un déficit de factor intrínseco, lo que produce un déficit en la absorción de la B12. Recuerda, es una enfermedad autoinmunitaria en la que se producen anticuerpos contra la célula parietal del estómago. ¿Cómo se diagnostica? Pues puedes tener dos diagnósticos, uno que es el clásico por el famoso test de Schilling, ¿no? Este test de Schilling, ¿de qué trataba? Se administraba vitamina B12 al paciente y se medía su concentración en la orina, ¿no? Si había una alteración en la concentración de B12 en la orina, decíamos que tiene una alteración en la absorción de esta vitamina B12 a nivel del ilion. Y a estas personas se administra factor intrínseco gástrico. Entonces, si tras la administración del factor intrínseco esta cobalamina en la orina se normaliza o aumenta,
pues nos da un indicio o era sugestivo de anemia perniciosa. Actualmente la demostración de anticuerpos, anticélula parietal y antifactor intrínseco realizan el diagnóstico más exacto de anemia perniciosa. Vamos a ver el otro tipo de anemia megaloblástica, que es la anemia por déficit de ácido fólico. El ácido fólico, a diferencia de la cobalamina, se encuentra en alimentos de origen vegetal. Por ejemplo, los frutos secos, ¿no? Y también en los vegetales de hoja verde, como la espinaca. Sin embargo, la anemia por déficit de ácido fólico, y quiero que lo recuerdes, es la anemia más frecuente dentro de las anemias megaloblásticas, ¿no? Dentro de las megaloblásticas, la más frecuente es por déficit de ácido fólico. ¿Y esto por qué? Porque la cobalamina se puede almacenar por varios meses, incluso años, dentro del hígado. En cambio, el ácido fólico, las reservas son mucho menores, ¿no? Entonces, es más sugestivo de producirse una anemia por déficit de fólico. Vamos a hablar un poco del metabolismo, cómo ocurre, que es más sencillo. El folato de la dieta, ¿no? Que lo consumimos por las espinacas, frutos secos, etc., ingresa a nuestro aparato digestivo y se absorbe a nivel del yeyuno, ¿sí? Del yeyuno del intestino, por unas enzimas. Estas enzimas se llaman las folato-reductasas. Estas folato-reductasas permiten la absorción y convierten el folato de la dieta en tetrahidrofolato. Este tetrahidrofolato, por distintos mecanismos metabólicos, ¿no? Y como ves aquí ya tienen distintos nombres, como el N10-formil tetrahidrofolato, eso no te interesa, llegan a los precursores eritroides y permiten la síntesis, por ejemplo, de purinas. Estas purinas son los componentes de los ácidos nucleicos, sobre todo del ADN, ¿no? Entonces, de esta manera es como el folato de la dieta contribuye a la síntesis del ADN en los precursores eritroides. Y recuerda que el folato se absorbe a nivel del yeyuno por acción de las folato-reductasas que la transforman en tetrahidrofolato. ¿Cuál es la etiología de esta anemia? Evidentemente, una disminución en el aporte, como una dieta inadecuada o el alcoholismo, ¿no? Pueden llevar a déficit de ácido fólico, aumento de necesidades como el embarazo, las anemias hemolíticas, la psoriasis, el hipertiroidismo, ¿no? Esto sobre todo, ¿por qué? Porque en estas enfermedades, sobre todo la psoriasis y las anemias hemolíticas, pues hay un recambio rápido de las células. Entonces, en enfermedades que tengan un recambio rápido de las células, es más fácil que se agote el ácido fólico. También alteraciones en la absorción, como en las enteropatías, algunos fármacos como los barbitúricos y anticonceptivos. Y también es importante el mecanismo del bloqueo de las folato-reductasas, esas enzimas que transformaban en tetrahidrofolato, el folato de la dieta, ¿no? Este bloqueo de las folato-reductasas se produce sobre todo por ciertos fármacos, como por ejemplo el metrotexate y el cotrimoxazol, que son fármacos que se utilizan en la clínica diaria, por ejemplo el metrotexate como tratamiento de la artritis reumatoide, ¿no? Y también dentro de la etiología pues está el aumento en las pérdidas del folato, ¿no? Como en la hemodiálisis y en una hepatopatía crónica. La clínica y el diagnóstico del déficit por ácido fólico o la anemia por ácido fólico pues se realiza de la siguiente manera. La clínica es muy similar al déficit de B12, es decir, va a haber anemia que nos puede llevar incluso a una pancitopenia, ¿no? Pero tienes que recordar que el ácido fólico pues no interviene en la mielinización de las fibras nerviosas. Por lo tanto, la diferencia principal es que en el déficit de ácido fólico no existe sintomatología neurológica, ¿sí? Eso que te quede claro. ¿Y cómo realizamos el diagnóstico? Evidentemente, este tipo de anemia tiene que tener características típicas de anemia megaloblástica en sangre y hemograma. Por ejemplo, neutrófilos hipersegmentados, macrobalocitos, disminución de la hemoglobina en el hemograma
y aumento del volumen corpuscular medio porque es una anemia macrocítica. Al margen de todo eso, para diagnosticar déficit de folato, pues medimos la concentración del folato en plasma y tiene que estar menor a 3 nanogramos mililitro para diagnosticar déficit de folato. Más específico aún, la concentración del folato intraeritrocitario, que decimos que es baja cuando está menor a 100 nanogramos por ml. Entonces, las características de anemia megaloblástica: folato plasmático disminuido o folato intraeritrocitario disminuido, pues nos dan el diagnóstico de déficit de ácido fólico o anemia por ácido fólico. Bien, este cuadro que te muestro aquí sí es importante que lo aprendas, ¿no? Porque es un resumen básico de las dos principales anemias de tipo megaloblástico, tanto la B12 como el déficit de ácido fólico. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Por ejemplo, el déficit de B12, la fuente de alimentos, ¿dónde las vemos? Principalmente de origen animal, ¿no? Carnes, pescado, huevos. Por el contrario, el ácido fólico lo encontramos en vegetales de hoja verde, en frutos secos y también en el hígado puede ser. ¿Dónde se produce la absorción de la vitamina B12? Recuerda, se produce en el íleon. La absorción del ácido fólico se produce en el duodeno, pero principalmente en el yeyuno. ¿Cuál es la causa más frecuente de déficit de vitamina B12? El déficit de factor intrínseco, es decir, la famosa anemia perniciosa. ¿Y cuál es la causa más frecuente de déficit de ácido fólico? El alcoholismo. ¿Cómo estará la homocisteína y el metilmalónico? Pues recuerda, en la anemia por déficit de B12, ambas están aumentadas. En el fólico, solo la homocisteína está aumentada, el metilmalónico es normal. Y de las dos, la más frecuente, el tipo más frecuente de anemia es el déficit de ácido fólico, es el tipo más frecuente de anemia megaloblástica.